Doctor Navarro, buenos días. Gracias por recibirnos en su casa, en su espacio de trabajo ahora. Es para mí un gusto que hayas aceptado platicar conmigo para que nos cuentes algo sobre el transporte que hay o habrá en la Ciudad de México. Bienvenido, muchas gracias. Es de veras un gusto y un honor tenerte aquí. Al contrario, Cecilia, Ismael, muchas gracias por invitarme. Felicitarlos por esta labor que hacen de divulgación de la ciencia, que es muy importante. La UAM tiene como una de sus misiones, como todas las universidades públicas, hacer extensión universitaria, y la divulgación de la ciencia es un elemento central. Entonces, muchas felicidades por esta iniciativa tan Muchas importante. gracias, doctor. Pues antes de dar inicio a esta plática donde nos vas a hablar sobre el futuro de la movilidad en la Ciudad de México, quiero presentarte una semblanza muy corta, pero como dices y sabemos, tenemos mucho tiempo de coincidir en la universidad, de conocernos, y en algún momento estuvimos juntos siendo tú mi jefe y yo maestra y después colaboradora en la coordinación de extensión universitaria. Bueno, Bernardo Navarro Benítez es profesor investigador de la UAM Xochimilco y es investigador en el Departamento de Teoría y Análisis de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. La línea de investigación que ha seguido durante mucho tiempo son las políticas de movilidad pública y las tecnologías y nuevas tecnologías en el área metropolitana de la Ciudad de México. Ha sido jefe del Departamento de Teoría y Análisis de la misma División de Ciencias y Artes para el Diseño y coordinador de extensión universitaria, precisamente en el momento en que yo me incorporé a esta coordinación, y pues hago aquí extensivo mi agradecimiento nuevamente por haberme invitado a trabajar ahí, porque gracias a esa invitación he podido desarrollar una carrera profesional en el ámbito de la divulgación, gracias a la invitación que me hicieras para estar en extensión universitaria hace algunos años, por allá de 1994. Muchas gracias, Bernardo. Y actualmente, aparte de estas labores, si que eres asesor para todos los temas de transporte para diferentes gobiernos, especialmente para la Ciudad de México, siempre se te pide tu opinión y colaboración. Eres el coordinador del Observatorio de Transporte y Movilidad Metropolitana. Pues bienvenido. Cuéntame, ¿qué pasa con esto de el futuro de la movilidad? Es todo un tema cuando vivimos en la Ciudad de México, el poder circular. En primer lugar, el tema mismo del futuro de la movilidad parecería exagerado para una universidad como lo es la UAM. La UAM no somos mucho más grande que la Universidad Autónoma de Guerrero. Por ahí andamos más o menos en tamaño. Sin embargo, es muy relevante que las universidades y especialmente la Autónoma Metropolitana estén en los temas de frontera. Es muy, muy relevante que estemos en los temas de frontera. Ciertamente, en los temas de frontera que caracterizan nuestra naturaleza como universidad, ¿verdad? Que es responder a los grandes problemas nacionales vinculados a nuestro entorno. Nosotros somos de la unidad Xochimilco y tenemos un entorno muy específico, ¿verdad? Urbano, de rápido crecimiento, de densificación, pero afortunadamente con una gran identidad. Bueno, desde hace unos años estamos acostumbrados, cuando andamos en alguna de las grandes ciudades mexicanas y no mexicanas, que vemos que hay servicios de renta pública por alquiler, que con nuestro celular lo apartamos, lo usamos, nos lo cobran mediante una aplicación. Después de eso surgieron patinetas eléctricas también por aplicaciones, ¿verdad? Que fueron muy simpáticas. Ahí están todavía. Y así han ido incorporando una serie de servicios que ya son parte de la cotidianidad de las principales ciudades mexicanas, Guadalajara, Monterrey, Puebla, pero también Mérida, muchas ciudades mexicanas, por supuesto la Ciudad de México, y estas nuevas expresiones de cómo nos movemos, inclusive hoy son muy útiles porque garantizan la sana distancia, tienen esa gran cualidad, son al aire libre y garantizan la sana distancia. Pero todo esto
eso es lo importante y para eso sirve la investigación universitaria, forma parte de una transformación profunda que está ocurriendo en el transporte, Cecilia. Muy importante. Esta transformación en el transporte tiene dos pilares. Uno es el que estamos platicando, que es convertir en servicios lo que antes cubríamos mediante la posición de objetos, que es la servicialización de la movilidad. Entonces, esa servicialización de la movilidad, lo vamos a ver, tiene muchos aspectos. Estos son los que vemos, ¿verdad? Los que se han ido incorporando. No se diga cuando se presentó la pandemia, en donde sí fue explosivo este uso de alternativas de movilidad a distancia para hacernos de lo más básico, ¿no? Comida, medicinas, incluso hubo gobiernos que utilizaron estas formas de contacto a distancia, inicialmente algo como lo que estamos haciendo, para después, si era necesario, hacer llegar un paquete de elementos para la atención del COVID, ¿no? De este flagelo tremendo que ahora estamos viviendo, pero que afortunadamente como sociedad lo estamos haciendo bastante bien, me atrevería a decir. Entonces, en esta época han explotado una serie de manifestaciones de esta servicialización de la movilidad, que son todos estos servicios que recurrimos en que una parte es por internet, mediante un flujo virtual, ¿verdad? Que viene a sustituir el desplazamiento que antes realizábamos para comprar, y hay en contraparte la entrega de los productos mediante una red de distribución que es parte de la organización de todo este servicio. Bueno, esa es la servicialización de la movilidad. Antes de la pandemia, yo llevo unos años investigando estas transformaciones porque no son de ahora, ¿eh? Vienen de hace rato, vienen ya de hace rato. A veces me costaba trabajo que me entendieran. Ahora, como ya lo hemos vivido muy bien, mucho, ¿verdad? Podemos comprender mejor la importancia que tiene esta servicialización de la movilidad, que por cierto ya llegó para quedarse, ¿verdad? Es decir, independientemente que podamos volver a tener el placer de salir en Chilpancingo, a movernos, a encontrarnos con los demás, etcétera, ya nos dimos cuenta que cargar 3 bolsas de hielo, 15 latas de leche condensada y 2 garrafones de agua no es el mejor ejercicio del mundo, ¿no? Claro. Y que eso, mediante estos servicios, se puede cubrir, ¿sí? Entonces, por supuesto, esto también está teniendo que ver con un fenómeno más general que con los grupos de investigación internacional que participamos, se llaman los hiperlugares y la hipermovilidad. ¿Qué es esto que tiene un nombre tan curioso? Miren, estamos acostumbrados a que todo se realice en un lugar, ¿verdad? La sede de la universidad, el lugar a donde sacamos las fotocopias, la biblioteca a donde vamos a encontrar los libros que nos hace falta, el lugar donde nos comemos los tacos o donde comemos a mediodía de la universidad. Todo absolutamente ocurre en un lugar, ¿sí? Bueno, sin embargo, ahora con la existencia de las tecnologías de la información, los lugares se han convertido en hiperlugares, ¿verdad? Entonces, Cecilia tiene un lugar muy bonito que estamos viendo todos, con plantas muy hermosas, que probablemente es su casa. Yo no lo sé, pero probablemente es su casa. Y en ese lugar donde ella habita y donde hay una serie de necesidades y requerimientos por ser ese lugar su casa, hoy también es un hiperlugar desde el cual ella trabaja, ¿verdad? O Fernanda estudia, ¿verdad? Desde ese lugar. Pero ese lugar también, además de servir mediante las tecnologías de la comunicación
para poder trabajar, también sirve para socializar, también sirve para hacer compras. Es decir, se ha vuelto multifuncionalidad, multidimensional y multicapacidades, ¿sí? Esto, ¿por qué le importa al transporte? Le importa mucho porque le está trayendo transformaciones bárbaras. Hay autores que hablan de la presencia, incluso, fíjense ustedes, de una revolución de la movilidad. Yo creo que eso es exagerado, pero sí tenemos una disrupción de la movilidad. Está habiendo un cambio en el transporte como no lo había habido en 70, 80 años, ¿sí? Es un cambio muy acelerado que tendremos oportunidad de platicar en cuántas cosas se manifiesta. Qué maravilla, oye. Entonces, tienes razón. Antes era en un centro comercial o en la ciudad universitaria tener todo, pero esto que me haces ver que en la casa yo hago ejercicio, hago mi trabajo, estudio, me conecto en este momento con las personas para mi trabajo, pero también para mi parte social y para la parte privada familiar. Entonces, es un espacio que se ha convertido en lo que antes era salir a otros lugares a tener todos esos servicios. Y requiero que me traigan servicios de paquetería, de alimentos, objetos de uso cotidiano. Y yo he visto en la ciudad, cuando salgo a hacer caminatas, la cantidad de motocicletas, por ejemplo, que hay, ¿no? Así es, entonces, por eso hablábamos que la casa de cada quien se ha convertido en un hiperlugar. Es decir, ese lugar donde igual vivimos, igual hay que trapear, ¿verdad? Igual hay que mantener, hay que pagar la luz, pero que gracias a las tecnologías, a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, hoy nos permite estas actividades adicionales y transforma las características del lugar, le dan nuevas dimensiones, ¿verdad? Por supuesto, como bien lo dice Cecilia, esto ha traído también adecuaciones a la contraparte obligada, que son los flujos físicos, ¿verdad? Que no pueden desaparecer. No es cierto que vamos a vivir al rato, ni ya estamos viviendo la ciencia ficción de que todo va a ser a través de Internet. Eso no va a ocurrir. Se necesitan todavía de manera muy importante los flujos físicos y eso está trayendo adecuaciones como son, por ejemplo, la proliferación de servicios de entrega, ¿verdad? Hay muchos servicios de entrega que van desde nuevas compañías formales transnacionales que son poderosísimas hasta compañías latinoamericanas o compañías locales, pero también a manifestaciones que yo no dudo que en Chilpancingo estén presentes, donde alguien con su bici o su moto o a pie reparte cosas para facilidad de los vecinos, ¿verdad? Tiene un radio de acción que tiene que ver con el barrio, que pasa por relaciones de confianza. Muchas veces él compra las cosas o ella y luego se le pagan, ¿sí? Y estos flujos son el complemento de esa relación que se da a través del teléfono celular o de la aplicación o de lo que ustedes quieran, ¿sí? Esto pasa por incluso servicios completos de transporte por aplicaciones. Un caso es el de varios municipios de Yucatán y la periferia de Mérida, que se llama Chuber, que son mototaxis muy simpáticos, pero funcionan mediante aplicación ese servicio, ¿verdad? Por supuesto, tiene una gran lógica local, porque el mototaxi es el convertible del pobre de Mérida, ¿verdad? Ese sí tiene aire acondicionado y sí va uno a gusto y lo puede llevar a uno a donde sea necesario o realizar una entrega o llevar un recado o llevar al niño a la escuela o recoger a alguien. Todas estas, ¿verdad? Desde Bit, que es un servicio mediante vehículos Tesla de lujo, de última generación,
hasta Chuber o el servicio local que conocemos en el barrio, en donde nos van a dejar lo que necesitamos de la tiendita de la esquina. Todos esos servicios, pasando por los de las farmacias, pasando por los de los supermercados instituidos, son parte de esta transformación de la movilidad, ¿verdad? Que no es ajena a nosotros. Claro, me trajiste a la mente, ahorita que dijiste del barrio, recordarás, y bueno, tú lo sabes, yo lo conocí ahora que hicimos trabajo cuando estábamos en Tláhuac y en Xochimilco, en estos pequeños callejones donde la gente empezó a adaptar las bicicletas que eran como para llevar pan o carga, las convirtieron en bicitaxis, ¿no? Porque eran los únicos que podían entrar o incluso los carritos de golf, hay un circuito de carritos de golf en Tláhuac y en Xochimilco para entrar en los recovecos porque es lo único que puede acceder para llevar unas 2 o 3 personas con carga. Esos son como servicios locales que quizá no entran todavía en esta tecnología, pero imagino que ante la organización tendrán que recomponerse o reconfigurarse a esta nueva tecnología. ¿Será posible? No, pero sí están entrando, Cecilia, ¿verdad? O sea, eso es lo interesante de esto, que en Dubái hay taxis aéreos en drones no tripulados, autónomos, ¿verdad? Que llevan a la gente. Bueno, y también hay servicio de entrega de Amazon con drones no tripulados, pero también lo hay en Estados Unidos. Pero aquí vivimos en México, ¿verdad? Y aquí vivimos una realidad particular, como es la que tú describes, de estas zonas muy importantes en que, debido a su herencia indígena, ellos ya tenían una traza urbana y esa traza urbana era peatonal, no era para vehículos, ¿sí? Porque cuando surgieron esos asentamientos, esas zonas de vivienda, pues ni siquiera se conocía el caballo, menos el carro, ¿sí? Entonces, son lugares muy estrechos en donde estos bicitaxis y mototaxis y los golfitaxis prestan un servicio muy importante. Y fíjense qué interesante. Estos servicios a nivel, por ejemplo, de la Ciudad de México, de toda la metrópoli, son 170% más importantes en número de pasajeros que mueve que Uber, Didi y todas las aplicaciones que tanto se promueven, que tanto procuran las autoridades y que tantos recursos utilizan para promocionarse. Y al contrario, estos servicios que son medio invisibles, pero que yo estoy seguro que existen en varios lugares de Guerrero, ¿verdad? Porque los hay en todo México, juegan un papel muy importante para las familias de esas zonas. Permiten recoger al niño de la escuela y llevarlo con la abuelita porque la mamá está trabajando para que puedan comer. Permite recoger la despensa del tianguis y llevarlo sin que salga la abuelita para que no se contagie en esta época difícil. Y todo eso ya se arregla con el teléfono celular. ¿Ves? Claro que esas tecnologías están presentes. Inclusive algo que tú conoces muy bien y que los de Xochimilco conocemos bien, que son las chinampas de la zona lacustre acuática de Xochimilco. Es muy curioso, pero no tiene internet esa zona. Sin embargo, sí funciona muy bien los teléfonos inteligentes con 4G. Y muchas de las actividades que hoy llevan a cabo los xochimilcas, por ejemplo, una muy importante, el turismo, lo hacen apoyados en teléfonos celulares usando su internet. Por eso se da el milagro, por ejemplo, un día como hoy, para darle envidia a Fernanda, que Ciudad de México está con sol y bonito. Si fuéramos a pasear en trajinera, que es algo muy común que alguna vez hemos hecho, resulta que antes que llegues ya están los servicios que necesitas. Y si saliendo la trajinera del embarcadero se nos antoja un refresco frío, el refresco frío llega inmediatamente. Todas estas actividades, como dijeran muy elegantes los ingenieros just in time,
se hacen en los canales de Xochimilco gracias a los teléfonos celulares. Sí. Por supuesto, nos da hambre, va a llegar una canoa con el anafre calientito, ¿verdad, Ismael? Y nos va a hacer las quesadillas, las quecas en vivo y a todo color, ¿sí? Sí, fíjate que incluso en esta pandemia, una de las cosas que surgió fue cómo retomar el consumo de productos directos con los que Ajá, la sí. siembra, ¿no? Y los chinamperos se organizaron y hicieron repartición a través de su teléfono celular. Yo recibo los miércoles de San Gregorio a Tlapulco, que no iría ahorita hasta San Gregorio. Me traen la verdura fresca directo de la chinampa para una semana, ¿no? Y es por una aplicación, la desarrollaron, como dices, de volada, y vienen, no sé en qué transporte, me imagino que en auto, porque arman como la repartición por zonas, ¿no? Para un día Tlalpan, otro día Coyoacán, otro día Iztapalapa, Y sorpréndete, Cecilia, no solamente te llevan a ti y a muchas familias, sino que distribuyen a varios restaurantes muy importantes, algunos de los más renombrados de América Latina que están en México, ¿verdad? Comerse una ensalada con verdura de Xochimilco es un platillazo, ¿verdad? Es un platillazo, vale caro, por eso disfruta que tú tienes ese servicio. Y esto tiene ya dos, tres años que ocurre, que existe, y es parte de toda esta transformación, ¿verdad?, que estamos viviendo, que tiene sus cosas positivas y también tiene sus cosas negativas, ¿verdad? como qué negativo, a ver, dime. Bueno, primero como que dimensionemos más esto, ¿no? En México, uno puede en Chilpancingo y en Ciudad de México comprar un vehículo que tiene un grado de autonomía 2 y 3. Es decir, ¿qué son los vehículos autónomos? Son aquellos vehículos que por medio de distintos dispositivos tienen capacidad para conducir ellos el vehículo y tomar decisiones. La autonomía va de 0, ¿verdad? Que sería el Chevy que todos tenemos, a 5, que es un Tesla prometido que llegará. Pero en México ya venden vehículos con autonomía 2 o 3, ¿sí? Enfrente de la UAM de Xochimilco, ahorita hay oferta de un Mercedes-Benz, para quien tenga ahí unos ahorros disponibles, Serie B, y puede uno irlo a comprar y vale, creo, si lleva uno 950 en la mano, se lo da, ¿sí? Porque ahorita está difícil las ventas. ¿Qué hace este carro? Este vehículo se estaciona solo y se desestaciona solo. Si vamos por Calzada del Hueso, empieza a seguir al vehículo que va adelante sin que yo establezco nada más la velocidad. Si ese vehículo se para, el carro se para también. Si vuelve a arrancar, vuelve a arrancar. Si llegamos a un embotellamiento, el carro inclusive se para no gastar gasolina. Y en el momento en que el embotellamiento se quita, el carro vuelve a hacerlo. No sé si ese modelo en particular, pero otros que están ya en el mercado, que los venden incluso en Cuapa. No estamos hablando de ir a Santa Fe. No, más ni a Santa Fe. No. Los venden en Cuapa. Rebasan a otro vehículo por sí mismo, ¿sí? Y se vuelve a acomodar. Nos avisa si viene un vehículo demasiado cerca, y si hay un peligro, nos hace frenar en exceso. Más, ¿sí? Esto que existe mucho en Europa y en Estados Unidos, que no es algo raro, también existe en nuestro país. Por supuesto, para muy pocos, ¿verdad? ¿Son solo la Mercedes-Benz? No, inclusive
ya hay un Sentra que trae parte de estas cosas, ¿eh? O sea, un Nissan de los que conocemos y vemos mucho en la calle, hasta como taxi, pues ya tienen estos equipos, ¿sí? Por supuesto, otros vehículos de marcas intermedias también. Entonces, esto tiene que ver con el segundo pilar, digamos, de la transformación que estábamos platicando en un inicio, que es el cambio tecnológico, ¿verdad? La industria automotriz hoy está transformándose como no lo había hecho en 70 años, a una velocidad impresionante, ¿verdad? El auto que compramos hace 4 años no tiene nada que ver con el que hoy nos ofrece en cuanto a estas asistencias, dispositivos, ayudas, incluso a un precio relativamente accesible. Esta transformación tecnológica se está haciendo, uno, por el lado energético. Ya vemos que hay vehículos híbridos, vehículos eléctricos, ¿sí? Vehículos con muy buenos rendimientos. Y por el lado de la transformación del propio hardware, digamos, de los vehículos, como ahorita lo platicábamos, ¿sí? Bueno, el problema de estos dos procesos muy importantes que son la servicialización y el cambio tecnológico es que son muy excluyentes, ¿verdad? Son responden a las características socioeconómicas de nuestras ciudades y de nuestras sociedades, y eso provoca que aparezca como transformaciones que son lejanas, ¿sí? En donde, además, respondiendo a la estructura socioeconómica vigente, responden a los intereses dominantes. Por ejemplo, en la servicialización, las grandes empresas tecnológicas extranjeras, que son las que dominan, y eso, por ejemplo, impone una serie de situaciones negativas, que era tu pregunta, que son muy importantes. En mi opinión, las principales son dos. Uno son las relaciones laborales, ¿verdad? Sabemos que esa gente que trabaja para esas aplicaciones y que nos lleva las cosas en esta coyuntura tan difícil, si bien ha encontrado una salida de empleo a la crisis que había, más el COVID, tienen condiciones laborales tremendamente desfavorables, ¿verdad? Que los conductores de Uber, ante la bajada de la demanda que hubo y de Didi, ¿sí?, son seguidos por los algoritmos de la empresa para obtener la máxima productividad de esos trabajadores con el mejor ingreso para la empresa y el ingreso más reducido para los trabajadores. Por supuesto, por el esquema de supuestos asociados o pequeños empresarios, no tienen derechos a prestaciones de ningún tipo, a seguridad social, y eso en esta época pues es un grave problema. La segunda cuestión problemática muy grave es la desregulación de estos servicios, ¿verdad? Es decir, que no tienen una regulación porque fueron tan repentinos y se escudaron además en la libertad que tiene las empresas tecnológicas para seguir haciendo transformaciones a favor de la humanidad, que no tienen regulación alguna prácticamente. Entonces, esto es muy malo porque socialmente tiene muchas implicaciones. Entonces, uno, prácticamente no tributan fiscalmente. Wow. ¿Sí? Siendo que tienen ganancias desmesuradas, lo hemos visto, la información se conoce, es pública, ¿no? Tienen ganancias impresionantes, pero prácticamente no tributan. En segundo lugar, su organización, uso del espacio público, uso del espacio de circulación. Claro. De nuevo está desregulada y ellos son los que definen
si dejan los patines a media calle o en la rampa para discapacitados o en la entrada de tu casa, ¿verdad? Eso es algo que uno no decide porque ellos son los que deciden. Entonces, aquí sí se necesita un trabajo muy importante de la sociedad, pero sobre todo del sector público, para entender que estos servicios emergentes que forman parte de la servicialización, ¿sí? Fueron como otros servicios del pasado, como el teléfono, como la bicicleta en su momento, como el auto, que requirieron ser regulados, que requirieron ser legislados, que requirieron ser controlados socialmente para su mejor aprovechamiento, ¿verdad? Y que esto es muy importante que ocurra. Entonces esto de la regulación y el no, que es tan nuevo que no hay leyes. Hay que construir todo y así es constantemente, ¿verdad? Sí, mira, lo que tenemos que tener conciencia es que el transporte tuvo un rezago muy importante en el último medio siglo de revolución tecnológica, ¿verdad? ¿Por qué ocurría esto? Porque la industria automotriz le favorecía mucho ser conservadora. Entonces, meter cualquier cambiecito lo administraba ella muy bien porque su negocio era buenísimo. Sí. Pero de repente surgió un cuestionamiento desde la sociedad y de la economía que tiene que ver con algo que vivimos todos los días, la tremenda ineficiencia del transporte urbano y no urbano. Tremenda ineficiencia, que además está ahogando nuestro ambiente, nos está enfermando, etcétera, etcétera. Casi que no tengo que agregar demasiado a ello. Y frente a esta realidad que además incide fuertemente en la productividad de las personas, ¿sí? Es que se vino esta transformación de la movilidad, esta disrupción de la movilidad de la que estamos platicando. ¿Por qué? O se modernizaban o se morían, ¿verdad? O se revolucionaban o desaparecían. El cuestionamiento, por ejemplo, desde los jóvenes era muy fuerte, ¿sí? Con argumentos muy lógicos. Hoy, ¿para qué quieres que trabaje yo como loco? Para que compre un coche que voy a usar hora y media al día y que las restantes 22 horas y media va a estar parado y que pesa tonelada y media, los que son ligeritos. Y además voy a tener que pagar el seguro y además voy a tener que pagar esto y lo otro. ¿Sí? Lo que me decías, que pagas un auto 24 horas y lo usas 3. 3 a lo más, ¿no? Y en Chilpancingo yo creo que menos, por fortuna. ¿Sí? Sí. Pero bueno, eso es lo que nos heredaron y eso es lo que nos dicen que hagamos, ¿verdad? Con razón los jóvenes dicen, oye, no, yo lo que quiero es un vehículo con chofer o quiero un vehículo que sea agradable, que me permita convivir con el medio ambiente, como es una bicicleta o como es una moto, un patín del diablo, pero que además no contamine. Me importa mucho que no contamine. Y ¿sabes qué? Yo no quiero querer pagar la pensión, ni quiero darle mantenimiento, ni llevarlo a arreglar. ¿Por qué? Porque lo mejor en mi vida es que mi mamá me llevara y me trajera, pero como eso no puede ser para siempre, entonces ahora lo que quiero es algo que sea adecuado a mis condiciones. Y los jóvenes empiezan a demandar esto, ¿verdad? Ya no quieren el modo de vida que vivimos nosotros y quieren un modo de vida más flexible, más ágil, menos costoso cuando se lleguen a ciertas economías de escala, pero también exigen, y si no debemos de exigir, que sea seguro mediante la regulación, ¿verdad? Porque si no, entonces va a ser los problemas de antes más los problemas nuevos y eso no debe de ocurrir, ¿sí? Nada más se suman los problemas. Nada más, así es. Y con referencia al transporte que llevan
a toda la gente, el metro, el metrobús, este, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ha avanzado, no ha avanzado, sigue igual? ¿Es difícil modernizarlo? Bueno, sí, fíjate que luego cuando doy conferencias, y ahorita hemos estado muy terrenales, pero Ujú, a veces me plantean que hable más del lado tecnológico, ¿no? Y platico pues de estos coches que caminan solos, que te avisan cuando necesitan combustible o cuando una llanta se le está bajando, o te avisan que las llantas ya se tienen que cambiar, te dicen la temperatura, ujú. hablan contigo. Claro. Estos Recuerdo coches. cuando sacaron los autos Levarón por ahí de los 80s, Ajá. que te hablaban y te decían, dejó usted la puerta abierta, ¿no? Y era así como terrorífico, pero ya era el súper avance tecnológico. Y ahora esto que nos dicen es cierto, estábamos hablando de que lo que ibas a desarrollar ahorita era esto de los avances tecnológicos, los cambios tecnológicos para bien y para mal. Sí. Por ahí. Entonces, fíjate, eso tenían los de varón, pero esos eran de finales de los 80, si no me Ujú, equivoco. Sí, del auge petrolero, ¿sí? Y luego se fueron, ujú. porque así era la industria automotriz. Nos daba probaditas y íbamos. Pero hoy, marca que no desarrolle la interacción con el vehículo por voz, no la va a hacer, Wow. ¿verdad? ¿Por qué razón? Fíjense qué interesante. Porque el tiempo de transporte para las personas lo consideramos un tiempo perdido, un tiempo improductivo, Ujú. ¿sí? Y lo que se quiere es que ese tiempo se vuelva un tiempo productivo. Entonces, si yo puedo interactuar con el vehículo para aprovechar las capacidades de conectividad del vehículo y las propias que tengo yo con mis dispositivos, Ujú. entonces aquí hay otro concepto muy importante que se discute a nivel internacional, logro la hipermovilidad. ¿Qué es la hipermovilidad? Es como los hiperlugares, pero con la ventaja de que son móviles, ¿verdad? Entonces, yo voy manejando, pero también puedo ir trabajando. Yo voy manejando, pero estoy resolviendo cosas de la casa. Yo voy manejando y confirmo la cita a la que iba. Y a lo mejor ya no tengo que ir. Voy manejando y compro, ¿sí? Y sin que me distraiga, ¿eh? No, no hay, o sea, más de lo que puede uno distraído, pero aparte, pues hay que traer un Centra que tenga todas estas asistencias fabulosas que te dice, abusado, vas a atropellar a alguien atrás que no veías, ¿no? Que te lo dice, ¿eh? Bueno, o sea, frena el carro, ni te pregunta, ¿sí? Claro está que esto tiene también sus problemas en la realidad urbana de nuestras ciudades, ¿eh? Porque pues, nuestras ciudades son muy, muy, muy peculiares. Bueno, entonces cuando yo les platicaba todas estas maravillas, ¿verdad? Me decían, oiga doctor, pero y aquí en la Ciudad de México que andamos en peceros y en el metro que va llenísimo, pues ¿cuándo va a haber estos vehículos autónomos, no? Imaginen Iztapalapa que las líneas se acaban, que las que van marcando los carriles, que hay unos bachesotes canijos, no, pues pobre coche, va. Bueno, yo les preguntaba, como lo puedo hacer a ustedes, y sé que cuál va a ser la respuesta, si se han subido al metro. Y sé que sí se han subido al metro. Bueno, el metro es un vehículo con nivel de autonomía 4, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense qué interesante. Y aquí es donde se vincula con lo que platicábamos de la regulación, de la intervención del sector público. En 1970 y tantos hubo un accidente tremendo en el metro, en la línea 2. Un tren alcanzó a otro tren y hubo más muertos que con oficiales, más muertos oficiales que con el accidente que conocemos de la línea 2.
Extraoficialmente se dicen que fueron casi el doble, pero fueron más muertos, para que ustedes tengan idea pues, de lo terrible. En ese entonces, el gobierno federal dijo, esto no puede volver a ocurrir. ¿Qué es lo que podemos hacer? Investigó a nivel internacional y supieron que los metros, como el de México, porque el metro de México es muy desarrollado, es realmente el Rolls Royce de los metros, podía incorporarse pilotaje automático. Y a partir de ese momento se fue incorporando pilotaje automático y todos los trenes del metro en Ciudad de México tienen pilotaje automático, ¿verdad? Entonces, todos los que nos hemos subido al metro hemos andado en un vehículo autónomo con un nivel altísimo, con niveles de seguridad elevadísimos. Y claro, pueden preguntar, oiga, ¿y por qué ha habido accidentes? Bueno, el de la línea 12, hagámoslo a un lado, es otra cosa, ¿sí? Pero los accidentes que ha habido, si se acuerdan ustedes, todos son en las zonas de maniobra o al final, en la cola de la ruta, como le llaman los técnicos, porque ahí ya está desconectado el piloto automático. Entonces, han sido errores humanos, para que vean qué importante y qué benéfica puede ser la tecnología. Todos nos hemos subido al metro y hemos visto esa forma increíble de funcionamiento del metro, ¿verdad? En sus distintas líneas. Y la eficiencia y seguridad del metro es gracias a estas tecnologías que ha incorporado. Entonces, también esta revolución tecnológica en la movilidad se puede incorporar al transporte público. Por ejemplo, el Metrobús en la línea 1 ya está metiendo algunos autobuses eléctricos para probarlos. Esa es muy buena iniciativa. Y no sería lejano el día en que incorporen asistencias, buena cantidad de asistencias que hagan mucho más segura la conducción en Metrobús, ¿sí? Que nos está preguntando Ismael, nos dice que hubo un accidente muy importante en la estación Oceanía, pero se debió a un desliz en la tracción. Sí, 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 efectivamente. O sea, no estaban conectados los sistemas automáticos, el piloto automático se deslizó el tren y golpeó, ¿no? Y así han sido. O sea, no deben de existir, ¿verdad? Ahí también eran problemas de gestión del servicio por la dirección de la empresa, que bueno, ya afortunadamente cambió y ahora hay una persona muy capaz, que es el ingeniero Guillermo Calderón. Y por supuesto, esto está vinculado al famoso accidente que hubo también del incendio del puesto central de control, porque el puesto central de control es exactamente la zona en donde todos estos sistemas se coordinan y es muy importante, como ya lo anunciaron, que eso se reponga en mejores condiciones de las que había, ¿verdad? Para que este vehículo autónomo que disfrutamos 5,5 millones de mexicanos en un día normal cuando no había pandemia, pues lo sigamos ocupando bien, ¿sí? 5,5 millones diarios circulan en el metro. Millones en el metro, sí. Sí, en día hábil, ¿verdad? Sí, ya claro. el domingito, pues va, porque obviamente tiene que descansar también. Claro. Bueno, el chiste, o sea, lo importante de esto es que esta transformación que se está dando en el transporte y en la movilidad, el transporte público, que es el mayoritario, también tiene que formar parte, Cecilia, ¿verdad? Y lo puede hacer de muchas maneras. La servicialización se puede dar en las infraestructuras, se puede dar en los equipos de transporte, se puede dar antecediendo a las cosas para cuando lleguen las podamos hacer bien, ¿verdad? Mira, se me ocurre, podemos pensar en multiplicar los carriles exclusivos al centro, que facilitará
cuando sean baratas estas tecnologías, que eso va a ocurrir, ahí vayan servicios automatizados de transporte público, por tranvías, por autobuses, etcétera, y que también lo puedan compartir con los privados mediante un peaje para que el transporte privado apoye al transporte público. ¿Ves? Pero todo esto tiene que ser parte de la investigación y de la prospectiva universitaria, ¿sí? Que permita desarrollar iniciativas de hacia dónde vamos, porque de que vamos, vamos, ¿eh? O sea, uno ve el micro y dice, híjole, se me hace, pues, junto a ese micro está también el servicio de bit. Y los micros son muchos, pero el otro no existía y ya existe, ¿sí? Exacto, exacto. Se Y, resistían, ¿no? A desaparecer, pero la dinámica tecnológica y el bienestar en el servicio está haciendo que, si es posible, vayas dejando de utilizar ese transporte. y los otros, como tú bien decías, se van refuncionalizando, ¿no? Estos mototaxis, visitaxis, que ya usan aplicaciones, que usan teléfonos inteligentes, pero lo que dice la autoridad es que no existen. O sea, es algo, pero desde que íbamos a Tláhuac decían que no existían y hoy siguen diciendo que no existen. En vez de, porque sí, tú puedes decir que no existe algo cuando va a desaparecer, ¿verdad? Pero cuando en vez de desaparecer va creciendo y se consolida, lo que tienes que hacer son políticas públicas, ¿sí? Entonces, tenemos que prever varios frentes. Uno va a ser que se va a dar en todo México, ¿verdad? En los niveles de altos ingresos, que va a ser la adquisición de estos vehículos que crecientemente van a tener más apoyos y más elementos tecnológicos, ¿sí? Esto va a ocurrir. ¿Por qué? Porque México, se nos olvida luego, pero es antes de la pandemia, y creo que también con la pandemia, sí, siguió siendo el séptimo productor mundial de vehículos y el cuarto exportador mundial, ¿sí? Entonces, nosotros estamos en la cadena global de producción de vehículos. No podemos seguir haciendo carros compactos baratos solo. Tenemos que aspirar a que México entre a niveles más desarrollados de tecnología, a incorporar mayor valor agregado, más aún que ahora el TEMEC nos obliga a pagar más altos salarios y mejores condiciones laborales, ¿verdad? Entonces, como ven, esto está encadenado con la economía del país, con uno de los sectores más dinámicos y está encadenado con la cotidianidad de las ciudades mexicanas. Eso no lo podemos ignorar, pero no tiene que ser nuestro énfasis. Nuestro énfasis debe de ser el transporte de las mayorías. Y el transporte de las mayorías está en la prehistoria, en Chilpancingo, en Ciudad de México y en Guadalajara y en Monterrey. Entonces, tenemos que seguirlo modernizando, buscando tecnologías más limpias, buscando más seguridad y más eficiencia. A ver, creo que Fernanda quería comentarnos algo. Sí, doctor. Bueno, yo soy estudiante de la maestría aquí en la MADO, la Universidad Autónoma de Guerrero, y precisamente mi tema se relaciona a movilidad. Yo lo estoy centrando mucho en ciudades turísticas, porque la movilidad de una ciudad convencional pues no es lo mismo a una ciudad turística, en este caso Acapulco. En relación a lo que usted comentaba, aquí nosotros con la pandemia pues sí hubo una explosión, vaya, de todo el transporte porque se nos salió de control. Con lo de la pandemia nosotros decidimos ya no utilizar tanto el transporte público por el miedo, fue lo que yo detecté, y aparte porque muchas personas se fueron con la idea de que al introducir estos sistemas iba a ser más económico. Hablo de efectivamente el Uber, Didi, todo lo que ellos podían obtener sin salir de su casa, pero menciono que se nos salió de control porque la mayoría de las personas de los sectores
de la periferia, su trabajo era precisamente el manejo de transporte público. Y actualmente siguen en una crisis muy grande porque no se pueden ya recuperar de lo que está pasando, y con la introducción de estos sistemas, ellos mencionan que pues prácticamente su futuro, su patrimonio y todo, pues ya el gobierno se los arrebató. Con lo que mencionaba respecto a políticas públicas, pues a mí me interesaría saber cómo yo puedo integrarlas a mi trabajo, porque esta situación que se está dando aquí ahorita en Acapulco ya atravesó también un sistema de transporte muy grande que es el Acabús, que a pesar de que era algo nuevo e innovador, pues también la gente ya decidió dejarlo porque al llegar estos sistemas de transporte se les hace más fácil. Siento yo que si yo introduzco alguna política y trato de explicarles a las autoridades, ellos pues no sé cómo introducirlo, vaya, porque las autoridades de ese tema se alejaron por completo. Entonces, quisiera saber su opinión respecto a estos, pues ahora sí que el pro de esta nueva introducción de sistemas de transporte inteligente, aplicaciones, etcétera, a lugares donde nunca antes se habían tenido, y cómo poderlas adaptar. Muy interesante, Fernanda. Tú estás planteando varios puntos muy relevantes. Mira, en primer lugar, como lo veníamos platicando, ¿verdad? La introducción de estos sistemas fue brutal. No tomó en cuenta las condiciones de nuestras ciudades ni del sector transporte de nuestras ciudades, ¿sí? Y en mi opinión respondió a intereses particulares, políticos y económicos. Por eso se hizo como se hizo, ¿sí? Pasó lo mismo en Ciudad de México, ¿sí? Lo mismo que tú me estás diciendo. Entonces, no podemos ignorar a decenas de miles de mexicanos y mexicanas, porque ya hay muchas mujeres en el transporte hoy en día, que han mantenido el transporte antes de la pandemia, en la crisis, en los problemas, ¿sí? Y que ahora están en un bache muy fuerte. Entonces, ¿yo qué te sugeriría? Bueno, uno, hay dos frentes principales, Fernanda. Uno, el generar piso parejo, ¿verdad? No se puede que yo, transportista, use o no mi taxi o mi concesión, tenga que pagar la concesión y tenga que pagar la licencia tarjetón y tenga que pagar la revista y esto otro. Y tú, por ser Uber, no pagas nada o muy poquito. Eso no puede ser, ¿ves? Tiene que ser, prestan un servicio público y tienen que tener las condiciones de un servicio público. Tienen que remunerar a lo público, como lo hace el teléfono, la televisión, todo mundo, por muy modernos que fueron en su momento, ¿sí? Y la segunda parte muy importante, no se trata de hacer una confrontación entre lo viejo y lo nuevo, sino hay que meter el desarrollo tecnológico en el transporte público, Fernanda, ¿verdad? En esto hay dos niveles de medidas. Uno, responderle en sus propios términos. Hay que meterles aplicaciones al transporte público. Aplicaciones eficientes, seguras, bien diseñadas, donde la Universidad de Guerrero puede ayudar mucho. Pero por supuesto el municipio de Acapulco debe de desarrollar sistemas de cómputo muy buenos. No lo van a poder pagar los transportistas. Se tiene que hacer una aplicación pública y que sea de acceso a todos los transportistas. La segunda parte de esto, Fernanda, que tampoco es fácil, es meter medidas de gestión pública modernas, con tecnologías. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, a ver, te voy a poner, yo cómo le haría en el caso de Acapulco. Uno, que yo pudiera estar informado en mi teléfono, que todos los acapulqueños tienen y acapulqueñas, ¿sí?
sobre las rutas, más o menos su frecuencia, las medidas de higiene que están tomando. Segundo, Fernanda, yo propondría servicios express, ¿sí? El transporte en Acapulco no es barato comparado con otros lugares, ¿sí? Y además está sesgado por la actividad turística en varios sentidos. Bueno, si yo hago servicios express, a ver, te voy a decir, bueno, de Icacos, ¿verdad? A la zona hotelera con 3 paradas hasta el aeropuerto, en que la gente vaya sentada, toda vaya sentada, ¿sí? Y que por supuesto esto me permite guardar la sana distancia y me permite ventilar. ¿Va a costar un poco más caro? Sí, Fernando. Pero no debe costar mucho más caro porque van a ser más rápidos su recorrido. ¿Sí me entiendes? Algo que genera costos altísimos al transporte público es estar separando, arrancando, parando, arrancando. Eso es costosísimo. ¿Sí? En cambio, su funcionamiento continuo le da mayor eficacia. Bueno, ahí te di unas pocas ideas que estoy seguro te permitirán desarrollar a ti mucho mejores ideas, ¿sí? ¿Cuál es la norma? Partir de la realidad de nuestras ciudades, ¿ves? Entonces, ¿se puede meter como en Dubái drones de taxi? Pues no. ¿Por qué? Porque se van a estrellar contra los postes y los cables que tenemos en Acapulco y en México y en todos lados, ¿verdad? Y no tenemos el dinero y no somos una petocracia petrolera. Entonces no podemos. Pero sí podemos hacer esto. Meterle GPS a los autobuses para seguridad y para poder tener información que alguna de estas se pase al público. ¿Ves? Eso te da una gran ventaja. Saber que en 10 minutos viene el camión. ¿Ves? Algo sencillo. Que hoy en día, ¿qué es eso, Fernanda? Es un chip mugroso que vale $3. Más el sistema para procesar la información, que es lo interesante. Entre más líneas le entren, más barato es. Si quieres mi opinión, eso lo tiene que pagar el municipio de Acapulco o el gobierno del estado. Que además sería utilísimo para la planeación del transporte, ¿verdad? Muchas gracias, Doc Navarro, por algo tan específico para esta situación que está estudiando Fernanda. Gracias, Fernanda, por compartir y por ampliar esta información. Ismael, ¿tienes algún comentario, alguna pregunta para el doctor? Comentarios sí, y pregunta. Felicidades, qué explícito, qué claro. A mí me interesa más el punto de vista social. Estamos en este siglo XXI ya de frente con una situación inédita que exige el cambio de muchísimos paradigmas, métodos, hábitos establecidos, a los que nos hemos aferrado por la falsa idea de que no existe otra manera de proceder, o por idiosincrasia, o por intereses capitalistas, o afanes colonizadores, no sé, nos están metiendo la movilidad por todos lados. Habrá que reeducar a las personas en este sentido, habrá que decirle a las personas cómo repensar su movilidad con estas nuevas tecnologías, con estas nuevas opciones que nos están dando. Y bueno, la economía es otra cosa, pero ¿cómo nos vamos a meter de lleno a este cambio en cuestión de movilidad para todos nosotros, siendo que tenemos una ciudad disfuncional, como ya lo mencionó, cables, postes, baches, hoyos, topes, construcciones, inundaciones? Tenemos que reeducarnos para esto. No, Ismael, pues mira, tus preguntas dan para 2 tesis de doctorado. Son muy buenas, Ismael. Pero, y no digo esto para darle la vuelta, estoy completamente de acuerdo contigo. Mira,
Yo creo que hay una tendencia en la juventud que ya está presente hacia estos cambios que tú dices, ¿sí? Entonces, va a ser muy malo que se den las peores manifestaciones de esto, ¿sí? Si no generamos alternativas de reeducación y alternativas de dirigir el cambio, que sí podemos, ¿eh? Si México fuera Guatemala, yo te diría, hijo, no, vámonos a las camionetas chocolate y que Dios nos agarre confesados. Pero no, México sí puede. Entonces, mira, ¿qué es lo que está ocurriendo? La gente se está bajando del transporte público y comprando motocicletas. ¿Por qué? Porque es más barato. Bueno, porque le sale igual. Porque es muy interesante cómo estas empresas que venden motos hacen esquemas mandados a hacer para el usuario. ¿Sí? Entonces, los usuarios jóvenes del transporte público se están bajando del transporte público, que es bueno porque es público, ¿verdad? Y están usando la moto. Esto nos está trayendo otros problemas, que es más accidentes, más graves, porque la carrocería es el conductor, ¿verdad? Nos trae problemas de contaminación, de ruido del aire, de seguridad vial, de seguridad, porque son usadas para muchos atracos, etc. Entonces, bueno, esta es una de las cosas que está ocurriendo. La segunda es la que ya nos platicaba Fernanda. En todo México están comprando más coches. ¿Ves? Es algo muy curioso. Mientras que en Londres la reacción ante el COVID fue usar las bicicletas, fue caminar más, fue ampliar las banquetas, lo que está pasando en casi el resto del mundo, ¿sí? Excepto los países escandinavos y alguna que otra ciudad de España, es que la gente está comprando coches, porque siente que es un ámbito más controlado, ¿sí? Entonces, tenemos que reeducar a la gente, tenemos que echarle sabiduría, inteligencia e investigación para ver hacia dónde va y trabajar con la sociedad civil en todos los frentes, Ismael. Mira, mi generación luchó denodadamente para acabar con la informalidad y los piratas en el transporte. Hicimos muchísimas cosas, políticas públicas, coincidimos con la autoridad, nos peleamos, hablamos con los concesionarios, con los líderes. Y cuando ya habíamos más o menos acabado con eso, hasta lo posible, porque hay partes donde tú ya no puedes, ¿sí? Entonces el pirataje te llega, pero tecnológico. ¿Ves? Entonces los informales son ahora informales, pero de Uber, de Didi, pero una informalidad más canija, porque ahora usan algoritmos para explotarlos, ¿sí? Sin ninguna protección. Y nos damos cuenta y sabemos que eso pasa. Y también ya está en la entrega de productos y también lo usa Amazon y también lo usa otro. Y lo hacen todo el mundo, ¿sí? Entonces, efectivamente, o conducimos este cambio, ¿verdad? O este cambio nos va a llevar a las peores tendencias. Te voy a, fíjate, ve cuál puede ser el panorama. Lo que quiere la industria automotriz es tener el mismo número bárbaro de carros, pero ahora eléctricos. Entonces vamos a estar todos estacionaditos, pero en un eléctrico. Pues no, ¿qué es eso, no? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces hay que cambiar efectivamente el paradigma de la movilidad, pero con mucho realismo. ¿Ves? No pensando que Ciudad de México es Ámsterdam y que entonces todos pueden andar en bicicleta, porque no es cierto. Vente de Tláhuac en bicicleta, ya no te digo al centro, a la UAM de Xochimilco y tienes que ser un atleta. ¿Sí? Súbete el Cerro del Judío en Virul. No, pues de que, bueno, y un valiente, porque lo más seguro es que te arrollen en el camino. Entonces, tenemos que hacer cosas realistas, ¿ves?
pero sí aprovechar esta ola que ya se está dando, ser conscientes que existe y hacer lo que tú dices. Estoy completamente de acuerdo. Pasa por la labor de las universidades, pasa por la labor de la educación media, pasa por trabajar con los agentes sociales, ¿sí? Y por evitar las peores manifestaciones de esto que ya se están manifestando, ¿ves? Y que en otros países no dejan que pase. Mira, por ejemplo, en Inglaterra, ya por ley, los Uber, Didi, son trabajadores. Entonces tienen las mismas prestaciones. No hay discusión, no hay vuelta para atrás. No, que microempresarios. No manches, ¿cuál microempresarios? No, no. Son trabajadores y hay que tratarlos como tal. Sus prestaciones, su seguridad social, su sueldo y sus impuestos, ¿verdad? Entonces, pues nos agarraron muy mal parados, ¿ves? Pero, bueno, labor de la universidad es llamar la atención de estas cosas. Hay cosas positivas, sí. Hay cosas útiles, sí. Se están haciendo cosas también, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si tú sabes, casi todas las cámaras del C5 tienen internet, tienen Wi-Fi. Entonces, puede ir uno caminando, haciendo desplazamientos peatonales o en bici, y puedes ir conectado. Tienes hipermovilidad. Eso está buenísimo, buenísimo. Nada más que hay que ampliarlo y hay que meterle mejor internet. ¿Ves? Porque como es una alianza con Slim, Slim que dice, bueno, es para pobres este internet, pues vamos a darles un pobre internet. Pues no, no se vale. Claro. ¿Ves? Tiene que ser de mejor calidad. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Gracias por tu comentario y tu pregunta, Ismael. Muy enriquecedor que nos hayas hablado de esto. Doctor, pues creo que es un tema que hay que estarlo platicando mucho. Sí, sí, sí. Vivimos en esas condiciones de la necesidad de movilidad. Y esta labor que hace usted desde la investigación y el poder intervenir en opinar y decir qué políticas se tienen que establecer en la ciudad y en el país, creo que es fundamental que desde la academia se estudien estos fenómenos para poder generar condiciones mejores para nuestra sociedad. Agradezco muchísimo que nos hayas dado esta charla, de verdad es un tema súper interesante, muy rico, un experto en el tema, y pues me despido, doctor Navarro, gracias por haber estado con nosotros en esta charla. Gracias, Fernanda, que nos visitas desde la Universidad de Guerrero. Ismael, de la UAM Xochimilco, muchas gracias por estar aquí. Me despido y bueno, nos vemos pronto, doctor. Pues espero que me vuelvas a invitar, claro que sí, yo interesante programa. Y Fernando e Ismael, un gran gusto haber compartido con ustedes estas reflexiones y les agradezco sus muy atinadas intervenciones. Muchas gracias. Pues buenas tardes, soy Cecilia Zeta del Proyecto de Divulgación de la Ciencia de la Coordinación de Extensión Universitaria de la UAM Xochimilco. Me despido y espero que sigan todas nuestras transmisiones y nuestros videos que se encuentran en el canal de YouTube. Buenas tardes y hasta luego. Bye bye. Bye.